Bueno, pues aquí voy a explicar este ejercicio. Que bueno, mire, tenemos que calcular las componentes de este no es de este. Tenemos dos vectores, F2 y F1. Nos dan solo los ángulos y las magnitudes. Tenemos que calcular el vector resultante de estos dos y sus ángulos directores del resultante. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues primerito, calcular las componentes del F1, del vector 1. Y pues bueno, como podemos ver, está en tres dimensiones, X, Z y Y. Y bueno, miren, empieza del origen. Y miren que en F1' está la proyección de F1. Entonces, primero tenemos que calcular de aquí a aquí, es decir, F1. Entonces, ¿cómo calculamos este lado? ¿Cómo lo calculamos? Pues bien fácil. Sacamos el coseno, bueno, 300 de coseno de 60 y nos va a arrojar este dato, que es lo que puse aquí. F', F1' es igual a 300, que es la magnitud por el coseno de 60. Para que nos dé este largo de aquí, aquí. Y bueno, y después yo qué necesito. Necesito calcular la componente en X y en Y. Entonces, si yo tengo que F1' está aquí, entonces ahora se hace, ya no nos vamos a este triángulo, nos olvidamos de este y nos pasamos a este. Entonces, para sacar nosotros esta proyección, o sea, aquí, y en X que quedaría como aquí, como podemos ver. Entonces, para sacar este lado, igual usamos coseno. Bueno, nos podemos dar cuenta que si nosotros queremos calcular la componente en X y la componente en Y, en este caso, que es particular porque el ángulo es de 45, da igual si usamos seno y coseno, porque seno y coseno de 45 es lo mismo. Lo pueden verificar ustedes. Si meten seno de 45 en su calculadora, se van a dar cuenta que es raíz de 2 sobre 2. Y si meten coseno de 45, es lo mismo. Entonces es por eso que o sea que no importa en este caso que es particular cuando el ángulo es 45. O sea, está justamente a la mitad. 45 más 45 es 90. Y bueno, ahora, entonces tenemos que calcular esta parte de aquí, esa longitud, la proyección en Y y en X. Entonces vamos a empezar con X. A partir de F', que en este caso sería la hipotenusa, aquí se forma un triángulo. Aquí están los 90 grados, con mucha imaginación. Entonces, para sacar de aquí a aquí, la componente en X es multiplicar F' por el coseno de 45. Coseno de 45. Y eso nos da 75 newtons. No nos arroja el signo en la calculadora, pero podemos hacer un análisis de este. Aquí está X, el primer cuadrante, y nos damos cuenta que aquí este vector está en el segundo cuadrante, donde las componentes serían en X negativa, Y positiva y en Z positiva. Entonces por eso se pone menos 75 newtons. Ahora, para sacar la componente aquí de Y, pues en lugar de usar el coseno que usamos acá, usamos el seno, ya que es el cateto opuesto. Y nos daría este. ¿Sí? Entonces, también le ponemos por el seno de 45. Y repito, aquí podemos poner seno, seno, coseno, coseno. Pero siempre que el ángulo sea 45. Ya que es lo mismo, raíz de 2 sobre 2. Y este ángulo también da 75. Y es lógico, ¿no? Si tenemos un ángulo de 45, es lo mismo que partir un cuadrado. Es exactamente lo mismo que partir un cuadrado a la mitad. O sea, si partimos un cuadrado,
a la mitad. Este va a valer 45 y este va a valer 45, ¿no? Y es por eso que las magnitudes van a ser las mismas, o sea, tanto en X como en Y. Y bueno, ahora vamos a FZ1, la componente de FZ1. Y eso es fácil, a partir de este triangulito que tenemos acá, podemos calcularlo fácilmente. La magnitud por el seno de 60, para que nos dé este lado. Y eso nos va a dar un valor de 259.808. Yo uso 3 decimales y redondeé, ya que lo he venido trabajando así desde hace tiempo atrás y pues ya me acostumbré. Y bueno, entonces por lo tanto las componentes del vector F1 son menos 75, que si me faltó el signo, menos 75 en X, 75 en Y 259.809 en Z. Entonces ahora para calcular las magnitudes, ¿cuáles magnitudes? Las componentes del vector 2. Analizamos primero el vector 2, F2. Nos damos cuenta que miren, del eje X positivo al ángulo, de Y a F2, desde el ¿cómo se llama? Desde el eje Y positivo y también desde el eje Z positivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Nosotros recordamos un poco y nos damos cuenta que estos ángulos se llaman ángulos directores. Entonces, estos ángulos vamos a ocupar para poder sacar las componentes en X, en Y y en Z. Y entonces ponemos f de x2 del vector 2 va a ser igual a 500, que es la magnitud, por el coseno de 60 para la componente en X. Como nos podemos dar cuenta, miren, la componente más o menos corta por acá, pero el chiste es que tienen que cortar con el eje X. O sea, no corta aquí, corta más acá. Pero para sacar este lado de aquí hasta corta así. Entonces por aquí, pero no se alcanza a ver en el plano. O sea, donde corta con X es una medida. Y para sacarlo con el coseno de 60 por su magnitud, que va a ser 500 coseno de 60, para que me dé el cateto, que sería en este caso, claro, como lo dijiste, el adyacente que está de este lado. Y pues lo mismo para los otros, ¿no? O sea, coseno de 45, me tienes que dar una proyección que me den el eje. O sea, aquí vamos a sacar una línea que es esta, que va a chocar aquí con el eje Y positivo. Igual lo mismo para calcular la componente en Y, igual coseno, bueno, la magnitud por el coseno de 45. Ya en automático me da esta distancia, que es la componente en Y. Y para la componente en Z es lo mismo. Chequen, 120. Entonces nada más metemos con la calculadora 500 coseno de 60, después 500 coseno de 45 para las componentes en Y para el eje Z hacemos lo mismo, 500 coseno de 120. Y bueno, como ven, en automático nos da los signos. Y pues es verdad, ¿no? O sea, en X positivo, Y positivo y en Z negativo. Eso quiere decir que está en el quinto cuadrante. O sea, aquí está por debajo, o sea, no está encima del primer cuadrante, está abajo, o sea, en el quinto. Por este menos 250. Ok, entonces por lo tanto nos queda que F2 va a ser igual a 250 en X, 353.55 en Y y menos 250 en Z. Y bueno, ahora sí, ya que tenemos estos dos vectores en su forma cartesiana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar el vector resultante o la resultante de estos dos vectores, que nada más sería sumarlos, ¿no? Sumar sus componentes. Y entonces F1 más F2, F1 más F2, y pues como sabemos ya, componente por componente, menos 75 más 250 nos da 175. Después 75 más
353.55 nos da 428.55. Después 259.808 más, diga menos, chequen el signo, ojo con los signos, 250 nos da 9.808. Entonces nosotros tenemos que nuestro vector resultante es este. En X 175, en Y 428.55 y en Z 9.808. Como podemos ver por los signos, es positivo, positivo, positivo. Lo que nos quiere dar, bueno, lo que significa que nuestro vector resultante está en el cuadrante 1. Y bueno, para sacar su magnitud ya se la saben, ¿no? El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado y raíz de todo eso. Y nos da 463.008 newtons. Esta es la magnitud para mi vector resultante. Y bueno, ahora para sacar los ángulos directores también es algo muy fácil. Pues nada más vamos a poner que alfa es desde el eje X al vector. Imagínense un triángulo formado, que aquí el vector resultante queda como está mi pluma, más o menos así, que queda en el eje positivo, entonces es algo así. Entonces este sería la hipotenusa, ¿no, chicos? Y este sería el cateto adyacente. Si yo quiero calcular el ángulo que hay entre aquí, pues recurrimos a los cosenos. Coseno inverso de ¿qué? De 175, que es la componente en este, en X, entre mi magnitud, y así como se forma mi triángulo, ¿no? Chequen. Recuerden que el coseno de un ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Despejando esto nos queda que el ángulo va a ser igual a coseno a la menos 1 de que del cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es prácticamente lo que estamos haciendo acá. 175 es mi cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es mi vector, simulando que aquí es mi lapicero, ¿no? Aquí. Entonces la componente aquí entre mi magnitud, y eso me va a dar un ángulo de, o sea, entre mi pluma y este vector me va a dar de 67.792 grados. Y lo mismo lo hacemos para los demás ángulos. Usamos coseno inverso de la componente en Y entre la hipotenusa o entre el vector resultante, la magnitud del vector resultante. Y lo mismo para ¿cómo se llama? Para gamma, ¿no? Igual la componente en Z, que es 9.808 entre la magnitud de mi vector. Y eso me va a dar 88.706 grados. Y bueno, y para comprobar esto, pues nada más aplicamos esta propiedad, que va coseno cuadrado de ángulo de alfa, el ángulo alfa, más el coseno cuadrado del ángulo beta, más el coseno cuadrado del ángulo gamma, es igual a 1. Y lo resolvemos y nos damos cuenta que 1 es igual a 1. Entonces estamos bien en nuestros vectores directores. Y pues así quedó este ejercicio, chicos. Y pues voy a estar explicando otros videos para ti, Daniel, porque tú solo los vas a ver. Y pues ya.